cambiamos de asunto. Me voy a saludar a esta hora de la mañana al presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros, cuando además ustedes arrancaban la semana full, con muchísimas cosas. A mí sí me gustaría preguntarle, porque ustedes forman parte del Consejo Asesor con el que el Gobierno de Canarias ayer, pues bueno, entiendo que se consulta, ¿no? Las cuentas para 2026, los presupuestos para 2026. No sé qué nos puede contar. Bueno, ayer realmente lo que vimos ayer fue las líneas maestras y la voluntad del Gobierno de Canarias de llevar a Consejo de Gobierno mañana los nuevos presupuestos, los presupuestos que van a regir nuestras cuentas en el 2026. Uh-huh. Nosotros desde ese punto de vista lo valoramos positivamente. Tenemos en cuenta que a nivel nacional no hay presupuestos y cuando no hay presupuestos, pues la capacidad de resolver los problemas a los que se enfrentan la sociedad en un momento determinado son más complicadas porque la economía y la situación no están perfectamente ajustadas. Por lo tanto, nos alegramos de que el Gobierno de Canarias vea esa voluntad. Si bien es cierto que lo hace en un escenario de incertidumbre, porque no sabe qué es lo que le corresponde del Gobierno desde España, no sabe qué es lo que viene desde la Nación, del Gobierno, de los presupuestos de España, no sabe muy bien cuál es la senda y las reglas con las que tiene que elaborar el presupuesto, porque la senda de estabilidad y las reglas no se han actualizado, no se han confrontado. Por lo tanto, es un escenario de incertidumbre en el que además en el 2026 finalizan los famosos MRR, que son unos fondos de los Next Generation que iban asociados a transformar la sociedad, y ya finalizan el año que viene. Por lo tanto, en ese escenario que haya un presupuesto es una buena noticia. Uh-huh. Claro, es que yo no sé, porque al tratar directamente con Fernando Clavijo, con el presidente del Gobierno de Canarias, yo ya me lanzo a la piscina y usted me dice lo que me pueda decir, ¿no? Pero sí. Él les traslada a ustedes que cree que este año sí el Gobierno central va a tener presupuesto, o que más bien no, o ni esperan ni nada por eso. Yo creo que Fernando Clavijo y nadie tiene la bola mágica. Creemos que no. O sea, porque todo ya van varias promesas incumplidas y va a una situación de un escenario político complicado, donde sacar un presupuesto no es tarea fácil y por lo tanto pues no lo vemos, por más que nos digan continuamente que sí. Ya por los primeros plazos ya los hemos incumplido y además todavía, insisto, no tenemos ni la senda para que de estabilidad para que puedan avanzar las comunidades autónomas. Uh-huh. Pues, lo que sí ha hecho el Gobierno de Canarias es ajustarse a lo que tiene y hay un presupuesto que como es normal en estos casos, y con este presupuesto y al no tener los recursos para las políticas económicas productivas, pues lo que sí ha priorizado es el gasto económico social. Y hay un presupuesto que, crece un 7%, son más de 800 millones más. Y lo que tenemos ahora es que trabajar y esperar a que se resuelvan los problemas a nivel nacional y esto se vaya aclarando. Uh-huh. De todas formas, también han hecho una serie de modificaciones presupuestarias, adaptaciones a nivel canario, que son importantes y, pues como le decía, ahora como no hay detalle de inversiones productivas, porque están condicionadas a la planificación presupuestaria del Estado, uh-huh, pues habrá que esperar un poco para esa parte. Claro. Nosotros lo que sí manifestamos es que dado que en este presupuesto ya se refleja, a la hora de elaborarlo, se ha reflejado la ralentización que está experimentando la economía, es una cuestión a tener en cuenta y a tomar medidas que luego no nos vayamos a arrepentir, que las medidas que tomamos deben ser pensadas, no medidas en un momento de bonanza que cuando las cosas vayan peor nos vengan en contra, que también pensemos que ante la caída de fondos y ante los problemas que hay, entendemos que buscar en instrumentos de política de colaboración público-privada se puede mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración para darle servicios o productos a la ciudadanía y por lo tanto nos hemos puesto a la disposición para colaborar y en la medida que sean los fondos MRR, que en el sector privado se encuentre
la capacidad inversora necesaria para ayudar a tener una Canarias más próspera y sostenible. Le voy a dar la palabra a Valentín, que se tiene que ir antes. Sí, buenos días, señor Ortega. Buenos días. Es lógico pensar que para hacer los presupuestos en la comunidad autónoma en Canarias, teniendo en cuenta que no sabes lo que te va a ingresar el Estado, porque se hablaba de que había como 300 millones de deudas que sí se iban a poner ahora sobre la mesa, que sí para empleo, para infraestructuras hidráulicas, etcétera. Pero claro, hasta que eso no pase, te descoloca lógicamente las cuentas. Al margen de eso, señor Ortega, quería preguntarle ¿cómo calificaría estos presupuestos? Si son ilusionantes dentro de esa incertidumbre que hay y sobre todo si ha visto partidas, por ejemplo, insularizadas. Es decir, en Lanzarote estamos en emergencia hídrica y en Tenerife también. No tuvimos esa visión porque al final ayer además estaban todavía en alguna modificación pequeña. Lo que sí tuvimos fueron las grandes líneas. Se comprometió el presidente a hacérnoslas llegar a lo largo del día de hoy. Y ya tener toda la información más completa, porque también hay que tener en cuenta que hay una parte del presupuesto que hasta que no la apruebe el Consejo de Gobierno, que lo hace mañana, no está. Lo que sí no dieron fueron las grandes líneas. Y en cuanto a la ilusión, yo le digo, lo valoramos positivamente porque tenemos, y eso es que hay voluntad y por parte del Gobierno de Canarias de que haya presupuesto. Y eso nos parece bien. Pero la ilusión, y entiéndame lo que quiero decir desde el punto privado, y entendiendo que tenemos que transformar la sociedad, y usted hacía alusión a unos fondos que no corresponden al año que viene, son de este año que están retrasados. O sea, es que al final ilusión es si somos capaces de tener el rumbo, la ilusión se tiene cuando se tiene claro dónde se va, pero claro, yo creo que en la política nacional la situación política está marcando mucho y ya son varios años sin presupuestos. Estamos trabajando con unos presupuestos de hace ya más de 2 años y por lo tanto no están respondiendo a la realidad de la sociedad de hoy. Y además, como le comentaba, nosotros hemos visto tomar medidas por parte de la Administración del Estado y por parte en temas laborales que creo que se está actuando en época de bonanza y no se está teniendo en cuenta que vamos hacia una situación de ralentización de la economía y que hay que tener cautela. Valentín Ollenet, que te tienes que ir, gracias. Saludos. Y Sergio, pregunta, adelante. Señor Ortega, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. A raíz de la rectificación del Ministerio, las cuotas de los autónomos con ingresos entre 670 y 1.166 se van a congelar, mientras que para el resto va a subir entre 2,5 y 14,75 al mes. ¿Comparte la Confederación la opinión de la ATA, esta asociación, una de las asociaciones que nos defiende, porque quien le habla también es autónomo, de que esta propuesta es todavía insuficiente? ¿Y cómo podría el gobierno canario mejorar la protección social de los autónomos, tal como reclama Lorenzo Amor, el gobierno central, mejor dicho? Sí, vamos a ver. La primera es, parto de la base de que lo que diga el representante de los autónomos, Lorenzo Amor, presidente de ATA, es la voz que nosotros defendemos porque ATA forma parte de la Confederación Canaria de Empresarios y asumimos sus criterios. Asumimos la primera parte cuando salió de repente se lanza una noticia que pone en alerta sin respetar el diálogo social, sin hablar y tal. Y, hombre, hacemos una llamada a que nos dejemos de frivolidades. Que estas cosas son serias, que afectan a personas, que afectan a la vida de las personas y de las familias y que hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, cuando se quiere hablar de las cosas, del dinero, de lo que la gente se lleva a su casa, hablemoslo en el seno de lo que toca, en el seno del diálogo social, que es donde hay que hacer estas cosas, con prudencia y con cautela. Por lo tanto, dicho esto, la segunda parte que haya rectificado es una buena noticia, pero bueno, como también sabe usted, esa rectificación que es aceptada en cuanto a las tablas salariales, en cuanto a las tablas entre las tablas de cotización, de los autónomos, sí que es verdad que adolece o que le faltan una serie de cuestiones que ya se recogían en el Pacto de Toledo, las recomendaciones 4 y 17, por ejemplo, hay más, pero en las que se quiere avanzar a que si el régimen del especial de los trabajadores autónomos se asimila al régimen general. Y eso ni se habla. Otra cuestión es los derechos por maternidad de las autónomas para que puedan también tener los mismos derechos que las trabajadoras. Bueno, y una serie de cuestiones más que son largas, pero que estaban y que deberían ser consideradas
para intentar facilitar que los autónomos, que son una parte importantísima de nuestro tejido productivo, sean capaces de hacer viables sus proyectos y puedan además tener calidad de vida. Y yo creo que en todo esto es lo que hay que hablar y que hay que tener. Por tanto, a las tablas nos sumamos a lo que dice el ATA, y también nos sumamos en la segunda parte reivindicar aquellas cosas en las que tiene que irse avanzando ya de forma ineludible, porque el Pacto de Toledo ya va cumpliendo años y esos temas no se han resuelto. No le robo... Aparte una cosa más. También creo que lo que habría que ver es qué es lo que ha pasado desde que se cambió desde el 1 de enero del 2023 las cotizaciones, cómo ha pasado y cómo ha cambiado el sistema o cómo ha cambiado los recursos para las pensiones en el futuro. Le decía que no le robo mucho más tiempo, pero una de las labores que yo personalmente considero importantes, porque nos ofrecen datos de la Confederación Canaria de Empresarios, es publicar, es esa publicación, ¿no?, que hacen periódicamente un informe mensual sobre coyuntura. En este caso, ayer creo que se publicaba el correspondiente al mes de septiembre de este año. Si me puede decir cuáles son las principales conclusiones que debemos conocer sobre este informe de coyuntura. Bueno, básicamente Canarias en cifras macroeconómicas va bien. El IPC en Canarias está muy por debajo de lo que está a nivel nacional. El mercado laboral tiene cifras de afiliados magníficas. El turismo, que es el motor, está consiguiendo trasladar a la economía real pues los puestos de trabajo, en consumo está lo que nos aporta. Y bueno, estamos en un plano geopolítico internacional que sigue siendo de incertidumbre, con lo cual, situación la que venimos viendo hace un tiempo, una situación macroeconómica en Canarias muy buena, por encima incluso de la estatal, unas perspectivas en el corto y medio plazo pues razonablemente buenas, pero es verdad que con unas amenazas continuas que no sabemos por dónde van. Sí es cierto que vamos viendo en Europa que hay muchos indicadores donde estaban mal y empiezan a estar bien, de tal forma que se están rectificando algunos de los datos macroeconómicos de los que nos vienen a visitar, que al final son alemanes, ingleses, donde en el corto plazo están mejorando, y eso nos puede ayudar a mantener la situación que tenemos. Bueno, digamos que vemos un final de año de aquí a, porque queda nada y menos, más o menos bueno relativamente, o sea, como estamos ahora, estable. Sí, estamos bien, se está ralentizando la economía, que era lo que le indicaba a priori, y ya lo indicaban los propios presupuestos, pero es verdad que todavía seguimos creciendo, que estamos en cifras récord de afiliados, estamos en cifras récord de ingresos turísticos, la tributación está también en niveles máximos, la recaudación está en niveles máximos, con lo cual esta situación es buena y el sector turístico está respondiendo muy bien y está tirando de la economía. Y ya le digo, está tirando directamente y está tirando porque está arrastrando a otros sectores. Claro. Y ahora nos queda un poco, la perspectiva es, yo le indicaba que si lo vemos a medio plazo, parte de la situación de la economía que tenemos viene también por las inversiones que se han producido en infraestructura y por los fondos europeos. Ya le adelantaba que eso a partir del año que viene desaparece, con lo cual la situación va a cambiar y la parte pública pues va a tener más dificultad para aportar. Por eso indicaba ya antes que debemos buscar ya mecanismos de colaboración público-privada donde cubrir ese hueco. Con esa prudencia, sobre todo. Y le agradezco enormemente que nos haya hecho esa fotografía para nosotros también, pues conocer en qué ámbito se están moviendo las cuentas para 2026 del Gobierno de Canarias, porque del Estado desde 2023 nada de nada. Pedro Ortega. Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Buen día, muchas gracias a ustedes.